Egun on guztioi, muy buenos días. Como todos ustedes saben, esta noche el Festival de San Sebastián hará entrega del Premio Donostia al actor argentino Ricardo Darín. Sería imposible resumir una brillante carrera que comenzó a los 5 años y que le ha llevado a convertirse en uno de los intérpretes más prestigiosos y admirados tanto en España como en toda América Latina. Viejo amigo del Cinema al Día, recibió la Concha de Plata en 2015 por su interpretación en Truman. Y a la larga lista de reconocimientos que ya posee, esta noche se le sumará el Premio Donostia. Vamos a dar comienzo ya a todas las preguntas que quieran plantearle. A continuación se incorporará el equipo de la película que esta noche se proyectará después de la ceremonia de entrega, La Cordillera, como todos ustedes saben. Comenzamos ya. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Egunon, Ricardo, Sorionak, felicidades. Ricardo. ¿Dónde estás? Aquí. No te veo bien. Hola, gracias. Quisiera saber, después de tantos años de trabajo y de carrera, ¿qué se siente al recibir un premio Donosti? ¿Se rememora de cuando empezó uno? Son ese tipo de situaciones en las que estás obligado a mirar un poco hacia atrás, cosa que normalmente no hago. Y bueno, revisar un poco el camino. Y uno ineludiblemente tiene que recordar a toda la gente con la que se ha cruzado, los compañeros, los colegas, las distintas circunstancias. No soy muy amigo de hacer revisiones así históricas, pero en este tipo de ocasiones no te queda más remedio. Y nada, muy emocionado por eso. Pues son demasiadas cosas que vienen a la cabeza. Es muy difícil procesarlas con tranquilidad. Hola, buenos días, Ricardo. Hola. Quería preguntarte si hoy, con este premio Donostia, te sientes más hispano-argentino que nunca. Bueno, siempre me sentí, de alguna forma, además lo sabes muy bien, porque lo hemos hablado en varias oportunidades, siempre sentí que fui recibido en esta tierra de una manera tan cálida, tan familiar, que no necesito premios ni reconocimientos para eso. Eso uno, si tiene la suerte de que ocurra, lo va sintiendo en la calle, con la gente, en el contacto directo. Pero sí, es un reconocimiento muy fuerte para mí. Voy amortizando lentamente las sensaciones, que son muchas, porque como suele ocurrir en este festival tan querido, uno se encuentra con muchísima gente y es un poco lo que recién le contaba a tu compañero, ¿no? Uno va, ineludiblemente va recordando cosas, sensaciones, abrazos, amores, en fin, es muy lindo, muy lindo. Hola, estoy aquí. Buenos días. ¿Cómo estás? Los actores es un poco también como los políticos, que sois una máscara, tenéis una máscara, la gente siempre se está preguntando qué hay detrás de la máscara. Y tú eres un actor que siempre reivindicas mucho la dimensión artesanal del oficio, ¿no? Entonces a mí me gustaría que elaboraras un poco esa frontera, que es como que el espectador que no entendemos. Sí, la construcción que tenemos de ti y cómo lo vives, ¿no? Estar siempre entre la máscara y la no máscara. Es justo que no lo entiendas, porque yo tampoco entiendo por qué me comparas con los políticos, pero es la ley de las compensaciones. No, lo artesanal a lo que te refieres, seguramente habla de no perder esa sensación vertiginosa de encarar cada historia, cada proyecto, sin sentirte en esto que últimamente se comenta tanto, que es la zona de confort. La zona de confort puede ser mala consejera, puede ser engañosa, y me gusta creer que los actores, normalmente cuando no tenemos muy claro hacia dónde vamos, o sea, cuando estamos investigando y aproximándonos a un personaje para formar parte de una historia, esa probablemente sea la parte más creativa. Luego,
en un set de rodaje las cosas se deben necesariamente ajustar a las exigencias de lo funcional de la historia. Entonces, a veces entramos en una dinámica un poco más industrial, si se quiere. Por eso es que soy defensor de la parte artesanal, de todo aquello que podamos hacer previamente para preservar, para defender esa zona en la que no estamos seguros de lo que estamos haciendo, de la mano de un director, de nuestros compañeros, pero es la zona que a mí me parece más vertiginosa y más divertida de nuestro oficio. A eso me refería. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buen día. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Hurtado de Perú. ¿Qué tal? Este- Ténganos un poco de misericordia ahora en las próximas eliminatorias, por favor, te lo pido. ¿Ustedes también? Sí, por favor. Bueno, lo que quería saber, tal vez interpretar a un presidente sea un premio ansiado para un actor. Bueno, Morgan Freeman lo ha hecho alguna vez. En este caso te tocó al presidente argentino. Y quería saber qué referentes manejaste al momento de componer este papel, cómo lo fuiste construyendo, ¿no? ¿De qué te alimentaste, no? Bueno, tenía ya suficiente alimento en el disco rígido porque hemos visto tantos políticos, tantos candidatos, tanta gente tratando de hacernos conocer cuáles son sus intenciones, sus ideas y nosotros siempre imagino que tenemos una mirada puesta con cierto filtro sobre todo eso, así que creo que el alimento para tratar de componer, en este caso, a este personaje ya venía en mí. No, lo único que tuvimos en cuenta de la mano de Santiago y de la producción fue la intención de intentar que no se pareciera a ninguno fácilmente reconocible, digamos, de las últimas décadas y demás, porque eso hubiese sido aportarle un color político o ideológico que la historia no necesitaba. En sí misma supone una especie de crítica al sistema político universal y no queríamos darle un color que la anclara en una sola zona. Bueno, damos por terminada esta... Me temo que no. Qué cortita que había sido. Hola, Ricardo. Sí, Acá. acá. Oscar Ranzani. Bueno, no te veo, pero te siento cerca. tu derecha. A mi derecha. ¿Dónde estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, quería preguntarte en relación al premio. Digo, vos siempre dijiste que, o sea, no le das tanta importancia a los premios en tu carrera artística. Te quería preguntar, en este caso, si es especial, ya que sos el primer actor latinoamericano en recibir el premio Donostia. Guau, no sabía eso. Eso por un lado. Y también quería preguntarte en relación al tema del actor, ¿cómo es eso de verse a sí mismo pero siendo otro? Que es un poco relacionado con lo que venías hablando antes. Bueno, vamos por partes. Lo primero es, no considero que el Donosti sea un premio, en este caso, en todo caso si lo es un reconocimiento. Esa especie de disyuntiva en la que yo me enfrento con respecto a los premios a la que mencionas, tiene que ver más que nada con la contienda. Eso es lo que a mí me incomoda un poco, ¿no? Esa cosa de que de pronto nos vemos obligados a decir cuál película fue mejor que otra y qué actuación estuvo mejor que la otra. Esa suerte, esa dinámica de tener que, de alguna manera, resaltar una cosa para dejar de lado otras, eso me parece en sí mismo un poco perverso, es contra lo que siempre me sentí un poco incómodo. Y lo otro que me preguntabas de la dinámica del actor, ¿cómo era? Sí, ¿cómo es eso de verte a vos mismo en la pantalla siendo otro? Sí, bueno, eso es rarísimo. A los actores generalmente lo que nos pasa en principio es que no nos soportamos. Sí, nos gustan otros actores, no nosotros mismos. Porque uno cuando ve un trabajo terminado, después de pasar por las etapas de edición, montaje y demás, lo que normalmente ocurre es que uno se fija mucho más en qué cosas no hizo que en las que hizo. ¿Qué podría haber hecho en lugar de lo que ya ha quedado plasmado en la película? Es un sistema un poco perverso y autodestructivo, pero tiene su lógica. Verse
lleva mucho tiempo poder verse en otro personaje. Normalmente lo que a mí me ocurre siempre es lo que llama mucho más mi atención es la historia. Lo primero que realmente me despierta verdadero interés es saber si el cuento, la historia, pudo ser contada en definitiva como lo teníamos planeado, es decir, contar esa historia de principio a fin. Luego vienen por capas otros intereses como generalmente es apreciar el trabajo de los compañeros. Uno es como que rechaza la posibilidad de juzgarse a sí mismo hasta que después, porque no te queda más remedio, después de varias veces, a veces y cuando tenés un poco de suerte, te puede caer bien lo que hiciste o no, o odiarlo de por vida. Es difícil, es difícil. El ejercicio de jugar a ser otro, esa es la parte más divertida de nuestro oficio. Pero verte plasmado ahí puede ser traumático también. Bueno, vamos a dar por terminada esta conferencia. Hello. Se quería ir el tipo. Hello. Hello. Hi. Sorry, I have no Spanish. No hablo español, pido disculpas. Yo tampoco. ¿Qué te ha inspirado en primer lugar desde que era niño? Oh, sorry. Sí. What was the first ¿Qué fue la primera inspiración para ti? ¿Fue de la niñez o familia? No lo sé, no lo sé. Mi familia en primer lugar, porque mi madre y mi padre, uno era actor y la otra actriz, entonces trabajé en el teatro y en películas y en programas televisivos cuando a los 8 años. No recuerdo la primera vez. Una última pregunta. ¿Te han tentado a ir a Hollywood o aparecer en, digamos, en cine en inglés? No. Pero creo suponer que está diciendo que me veo muy bien esta mañana. Interesting for me. Es muy interesante, es muy difícil para mí. It's very difficult, but I love you. Pero te quiero. Es muy difícil, pero te quiero. Por favor, micrófono. Sí. Bueno, vamos a dar... Ricardo, yo Yes. quería saber si Oh, sigues, Spanish, si thanks, sigues thanks. Yes. Qué bien, español. la política española. Si la sigues. Ah, si la sigo. Bueno, ya tengo bastante con la política argentina, pero no nos queda más remedio si estamos pisando este territorio que tratar mínimamente de estar al tanto de qué es lo que ocurre. Así que te agradezco que no me hagas la pregunta que me vas a hacer. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a dar por finalizada esta rueda de Qué prensa. lástima, justo me empezaba a calentar un poquito, ¿eh? Tenía una serie de cuentos y chistes para contarles. Viene una vieja con un loro en una jaula. No, sí. Vamos a dar paso al resto del equipo de la película y mientras tanto les pido, eso sí, un aplauso para nuestro premio de Donostia. Nos vamos despertando de a poco. Sí, sí. Este es un lindo momento en donde se supone que nadie sabe qué tenemos que hacer. Entonces podemos aprovechar para reflexionar, mirar nuestras vidas en perspectiva. Porque estoy tomando una vitamina y me acabo de enterar que se fue de control. Era una grajea por semana y yo la tomé una por día. Sí, es para el rodaje de Asgard. Sí, porque todavía no decidimos exactamente cómo iba a ser el look del personaje que tengo entre manos. Entre manos, es una manera metafórica de decirlo, claro. Sí, y hasta tanto él ha decidido convertirme en una especie de homeless, soy un ciruja.
Todos los días trato de luchar contra esta peluca que tengo clavada en la cabeza y no lo consigo. A esta gente la conozco, los quiero presentar. Para presentar La Cordillera, película que se proyectará esta noche inmediatamente después de la entrega del premio Donostia, contamos con la presencia, además de su actor protagonista Ricardo Darín, obviamente, de su director Santiago Mitre, de sus compañeras de reparto, las actrices Dolores Fonzi y Elena Anaya, y los productores Simón de Santiago y Fernando Babaira. Por lo tanto, comenzamos ya con el turno de preguntas, cuando quiera. Sí, allí veo una mano levantada. Ahí, efectivamente. Estoy organizando las cosas. Muy bien. Organice, presidente. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Ricardo. Bueno, enhorabuena por el premio Donostia. Gracias. Y yo tenía una pregunta que quiero que me respondáis, Ricardo y Elena. Ya que hacéis, yo creo que son las dos profesiones hoy en día peor valoradas del mundo, si teniendo en cuenta, como le preguntas tú en la película, si el ser político es una profesión. Entonces, mi pregunta es más, ¿por qué nos cuesta tanto nuestra cinematografía, la española? Tienen que venir películas de fuera de Sudamérica, y ojalá que vengan más, pero ¿por qué a nosotros mismos desde España nos cuesta tanto producir películas pues que reflejen todo lo que nos está cayendo, toda esta corrupción, que seguramente no era lo que quería responderle a Conchita Casanovas, pero voy a intentar si a mí sí me la se venía. Se ve que están trabajando en tándem, ¿no? Por favor. Empiece usted, caballero. Es que yo ya dije todo lo que tenía para decir. No, pero puedo empezar de nuevo, no pasa nada. Te conozco, sí. Yo quiero que respondas vos, sí. La verdad es que no lo sé, es una pregunta bastante complicada de responder, porque por otra parte no estoy tan de acuerdo con lo que planteas. A mí se me ocurre que si revisamos un poquitito la cinematografía española de los últimos años, vas a encontrar momentos y piezas en las que sí se meten con el tema. Lo que ocurre es que algunos estamos un poco más... probablemente más interesados en inmiscuirnos y dependemos de las cabezas de los guionistas y de los proyectos de los directores, y también, ¿por qué no decirlo? Supongo yo que habrá infinidad de ideas y propuestas para meterse en un terreno como el que planteas, pero tenés que necesariamente contar con la solidaridad de un equipo de producción que diga, ok, vamos a respaldarte. En este caso, afortunadamente, Santiago encontró en las productoras intervinientes en esta película, encontró el respaldo necesario para ir para adelante con una historia que a priori no presentaba mucho olor a cine industrial. Entonces eso también es muy valorado. Es una conjunción entre intenciones, propuestas, aceptaciones y solidaridad, ¿no? Supongo. Luego existo. Y bueno, creo que has contestado muy bien, pero te diría que es una labor tan difícil, tan complicada sacar una película adelante, y efectivamente hay que ser valiente. Y yo creo que aquí Santiago, primero escribiendo este guión, siguiendo un poco con su trayectoria cinematográfica, ha vuelto a meter un poquito el dedo en el lugar donde hace falta poner un poquito el foco ahora mismo, ¿no? Y también sus productores arriesgando por esta historia y invitándonos a todos a formar parte de este proyecto. Y bueno, yo me lo he pasado muy bien siendo periodista. Quiero más. Quiero ser Conchita Casanovas. Hola, aquí en la esquina. Es una pregunta para Santiago Mitre y Ricardo Darín. La primera es en qué medida hay un retrato de la historia política reciente de América Latina en esta cumbre, y donde se ve el clasismo, se ve el machismo, se ven las manipulaciones, la relación con Estados Unidos. ¿En qué medida hay ese resumen? Y luego también me gustaría preguntarles por las referencias con la actualidad. Decía antes Ricardo Darín que evitaban que se pareciera al presidente argentino a alguno reciente, pero hombre, hay una Bachelet a la que nadie hace caso y hay un Chávez brasileño. Entonces me gustaría
un poco esas similitudes con la política actual. Gracias. Adelante. Bueno, pero es que respondiste con tus opiniones, que no necesariamente son las nuestras. No, la película es completamente de ficción, digamos, es una ficción extraña porque es una ficción que trabaja sobre política contemporánea y de algún modo representa problemas de la política contemporánea y de la región de Latinoamérica, digamos. Por supuesto, la tensión entre la unidad regional y bueno, los intentos de romper esa unidad desde distintos sectores políticos, eso existe y es algo que va a seguir existiendo lamentablemente durante mucho tiempo, o no lamentablemente, dependerá de lo que opina cada uno que es mejor para su país y para el mundo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos siempre desde una perspectiva de ficción y entendiendo que la película tenía que generar su propio universo de personajes y su contexto político, y bueno, y apostamos a eso. Luego, por supuesto, el cine también es muy útil como para entablar un diálogo con la realidad y como para que el espectador pueda tomar elementos y generar sus propias reflexiones y sus propias peleas con la película y con el contexto del mundo, de su país o de lo que fuera. En cuanto a los personajes, son todos personajes inventados, pero bueno, había algo que nos divertía a todos de jugar un poco con distintos roles y modificarlos y atravesarlos por como cambiarlos de país o bueno, cosas así, que bueno, que son parte de los placeres que tiene la escritura, digamos, o el diseño de los personajes y que luego un actor termina de completar. Así que, bueno, eso es lo que puedo decir. Sí, por otra parte está la libertad del espectador de encontrar ese tipo de conexiones con posibles personajes conocidos, pero eso forma parte de la libertad del espectador, que esperemos que no la perdamos nunca. Siguiente pregunta, por favor. Sí, estoy aquí. Hola. Quería preguntar por el título de la película. He visto que en inglés se llama Summit, que es cumbre, que es lo que yo habría pensado en español, pero en español se llama Cordillera y no sé por qué. Bueno, pero el título estuvo primero en español. Vale, pues porque me da igual, o sea, quiero decir, el de inglés lo entiendo, pero el creo que nos vamos a pelear acá con Ricardo. Acá nos vamos a pelear porque discutimos mucho sobre esto. No, bueno, lo que pasa es que la cordillera no tiene prácticamente una palabra que lo resuma en inglés, la cordillera. Mountain Chain, que era muy largo y no suena muy bien. Y ya estaba la historia de los muchachos en la montaña que se daban besos y eso. Nos pareció que a lo mejor ya estaba pasado. Pero sí, en realidad es muy buena tu pregunta porque yo quería que se llamara La Cumbre y no me hicieron caso. Eso es lo único en lo que no le hicimos caso. En todo lo otro sí. Siguiente pregunta, por favor. Sí, nos ha dicho Ricardo Darín que tenía un bagaje para interpretar el personaje y es el haber visto cómo actúan los políticos, ¿no? En este caso es siguiendo una distinción kantiana, es un moralista político que se quiere pasar por político moral, ¿no? Lo del blanco, en fin, con su pasado negro, etc. Dos preguntas. ¿Se sentía cómodo interpretando el personaje? Y segundo, hay actores que han dado el paso a la política, no voy a pensar en los norteamericanos, pero bueno, en Europa hubo gente que su notoriedad les pudo hacer pensar en un momento determinado dar el paso a representar ese tipo de papel en la realidad. ¿Le tentaría esto? Resumo. ¿Le resultó cómodo interpretar a este personaje? Y segundo lugar... Ay, te vi. Hola. Sí. ¿Su notoriedad le haría caer en la tentación de presentarse, de entrar en la vida política activa en algún momento? No creo. No lo creo. Bueno, tenemos mucho. Está Arnold Schwarzenegger, que fue el gobernador de. ¿No? No, está bien. Pero la verdad es que no, a mí no se me ocurre, porque supongo yo que para ese tipo de decisiones o pretensiones uno debe estar mínimamente enfocado hacia ahí. Yo creo que bastante tenemos de este lado los artistas, siempre y cuando, además de nuestro trabajo específico, muchas veces, como es el caso de Elena, de Dolores y de tantos otros colegas y compañeros, más allá de lo que es específicamente nuestro trabajo, extendemos nuestro alcance, nuestro brazo y nuestra mirada a cuestiones sociales, a cuestiones de interés público, de comunitarias y demás,
y es razonable entender que eso es una cosa que se da naturalmente. En mi caso personal, yo creo que no miraría nunca en esa dirección, porque no me considero capaz de tener suficiente frialdad como para poder estar en un territorio tan minado como ese. La verdad es que no lo había pensado. Ahora, lamentablemente, tenemos un fotógrafo delante, no te puedo ver más la cara, pero no importa, ya nos ha pasado miles de veces. Nunca lo pensé. ¿Perdón? Si fue cómodo hacerlo. Bueno, trabajar en cine no es fácil, es complejo, es complicado. Si uno tiene la suerte de tener un director que tiene muy claro qué es lo que quiere y de la forma de conseguirlo, por supuesto el camino está muchísimo más allanado, pero fácil no hay nada en esta vida. Y cómodo, yo cómodo me siento en mi casa solamente. Después todo hay que adaptarse, hay que buscar la manera, hay que trabajar, hay que estar enfocado. Son muchas horas de disponer de una energía determinada para poder cumplir con el rol. Lo que pasa es que siendo ficción y teniendo la libertad de no tener que enfocarnos en nadie como referencia, encontramos un poco más de libertad. Y eso sí, digamos, hizo que las cosas fueran un poco más amables. Hola, bueno, Ricardo, felicitaciones por tu premio. Como argentinos nos sentimos orgullosos de que seas nuestro. Y quería hacer una pregunta a ti, a Santiago o a Dolores. En estos momentos en que Argentina lleva años, los países del Mercosur llevamos años en tratar de generar esa unión. Aquí en Europa la unión a veces parece que pierde ese equilibrio. Tambalea. Sí, ¿crees que el cine está logrando lo que la política no? Es decir, unir países, unir culturas con este cine iberoamericano. ¿Crees que el cine está logrando lo que la política no puede? Metafóricamente sí, porque para nosotros en ese caso las fronteras no están tan delimitadas, al contrario. Es un placer toda vez que nos podemos cruzar y nos encontramos con colegas de otros países y aún hablando una misma lengua nos damos cuenta de que hay una fusión de culturas o de idiosincrasias. Sí, sentís esa sensación maravillosa de que en todos lados pasan más o menos las mismas cosas y intercambiamos nuestra vibración. No sé si el cine, yo creo que sí, que el cine ayuda, como decía muy bien Santiago recién, es una herramienta muy útil para mostrar posibilidades. Ojalá en estos casos, pero de todos modos las uniones siempre son frágiles, dependen de cómo se las cuida, de cómo se las alimenta, de cómo se las respeta. En América del Sur hace mucho tiempo que soñamos con una unión que nos convierta en una región más fuerte de lo que es, teniendo en cuenta la cantidad de riqueza en todos los sentidos que hay en esa zona y que merecerían tener una buena posición por lo menos para la conversación mundial, ¿no? Este es un momento muy sospechoso. Sí, aquí una pregunta para Santiago, el director. Hay un momento en la película en la que se produce como una especie de quiebro tonal, donde dejamos un poco la sátira política o la cuestión política con el personaje de Dolores y casi entramos en unos terrenos de cine de misterio, ¿no? De algo inquietante, casi de thriller paranormal, ¿no? Y en algún momento llegamos a preguntarnos, ¿no? ¿Te asustaba esa especie de cambio de registro que experimenta la película o por qué introduces eso? Era lo que me gustaba, digamos. El proyecto parte de esa idea. Hay una sensación que teníamos junto con Mariano cuando escribíamos la película, en el retrato que queríamos hacer de la película, como eso, de una película inquietante, digamos, que es un poco la manera en la que los argentinos lamentablemente nos relacionamos con la política, que siempre pareciera haber zonas oscuras y
y zonas inquietantes y de demasiado misterio. Entonces, trabajar un thriller político que fuese un poco mutando en su propio corazón o en su propio centro hacia una zona de suspenso, qué sé yo, y de mucho misterio y que hiciese tambalear un poco el corazón de la película, ¿no? Porque nos parecía que eso era lo revulsivo que iba a tener la película como objeto. Así que, bueno, digo, cuando se empezó a armar el proyecto, prácticamente fue el centro de la película y a partir de lo cual empezamos a escribir. Hola, aquí una pregunta para Santiago Mitre. El retrato político la ficción tiene muchísima fuerza, es tan potente. Yo que soy española no conozco a fondo los entresijos de la política latinoamericana. No, yo tampoco igual. Pero me pregunto si, o sea, yo tengo la sensación de querer más, quiero saber más. Entonces yo me pregunto si habéis tenido un poco decir no vamos a entrar más en la política por algún tema, porque les puede molestar, si ha habido algo de autocensura. No, para nada. Más bien, digamos, ¿cómo decirlo? Cuando se habla de cine político me parece que la palabra que importa, además de la política, es la palabra cine. Y nosotros apostamos a eso, al cine como un material que interpela, digamos, y a la libertad que genera el cine en la cabeza del espectador, como para poder ingresar en la película y para poder, de alguna manera, apropiársela y generar sus propias preguntas y sus propios debates. Me parece que eso es una de las cuestiones más importantes que yo defiendo como cineasta. Entregar materiales complejos y libres para que el espectador pueda apropiárselos y de alguna manera reescribirlos o discutir con ellos. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Ya lo siento, pero no tenemos más tiempo. El equipo tiene que marcharse a otras tareas. O sea que gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Gracias.